Las autoridades en Austin, Texas, están reconociendo las heroicas acciones de dos agentes que le salvan la vida a un niño cuando estaba a punto de perder la vida. Se estaba asfixiando. Carolina Cruz nos trae más sobre esta historia y las imágenes de este dramático momento. Aproximadamente fueron unos 30 minutos de pánico, desde principio a fin. Lo que vivió Guadalupe Romero junto a su hijo William Martínez Romero, de 4 años, el 16 de febrero. Comenzó como un día común y luego de ir por sus hijos a la escuela, de momento. Entonces yo le digo a mi niño, siéntense para poder barrer. Y cuando yo me doy la vuelta, todos mis hijos me dicen, mamá, William. Y entonces yo volteo y el niño se me estaba ahogando. Entonces el niño me apuntaba a su garganta. Como al segundo yo veo que está sacando sangre por la boca. Demasiada sangre con saliva, sangre. Entonces yo me paniqueo mucho y están llorando a la vez todos. Yo estoy por teléfono pidiendo auxilio. Dan las 4:28 de la tarde. Los agentes Dalton Schroeder y Jason Wright llegaron al complejo Sangria Apartments sobre la ruta US 290, luego de ella recibir ayuda de una vecina y llamar al 911. Y en cuestión de segundos, los oficiales entraron en acción, utilizando un dispositivo anti-asfixia llamado LifePak, y tras golpear suavemente al niño en la espalda, ayudándolo a volver a respirar. Según le dijeron doctores a Guadalupe, el niño se había ahogado con su propia saliva luego de haber comido un dulce. Tanto el oficial Wright y yo estábamos cerca, tan solo unos cuantos bloques de distancia, y gracias a Dios pudimos llegar rápido. Momentos que fueron la diferencia entre la vida y la muerte para este pequeñín. Yo he tenido experiencia con oficiales buenos y malos, pero estos dos son para mi hijo, son sus héroes porque le salvaron la vida. Gracias, Les informó Carolina Cruz, Univisión. Es un día muy importante para el país. Desde ya, el presidente Joe Biden amanece preparándose durante todo el día para su discurso ante el Congreso de esta noche, lo que se llama el Estado de la Unión, el famoso informe que da el máximo mandatario donde informa cómo está el país. Y este año es de gran trascendencia porque sirve como un trampolín para su campaña electoral de cara a las elecciones. Y nos conectamos en vivo hasta la capital del país con Edwin Pitti, que nos tiene más información. Edwin, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. El Capitolio amanece bajo estrictas medidas de seguridad, donde ya todo está preparado para ese discurso del presidente Joe Biden sobre el Estado de la Unión. Ya miembros de la Casa Blanca que han trabajado con el mandatario muy de cerca en su preparación están diciendo que los temas que va a tocar van muy apegados a su intención de reelegirse en la presidencia. Temas como la protección a la ley de cuidado de salud asequible, el ayudar a millones de estudiantes a que ya no tengan una deuda estudiantil y disminuir el precio de las viviendas en los Estados Unidos, pero también se espera que hable de varios de los retos que tiene, por ejemplo, la crisis migratoria y además el tema económico que sigue siendo central para muchos votantes aquí en los Estados Unidos. Pero tenemos que hablar de los invitados. Hay dos muy especiales que negaron la invitación de la Casa Blanca para estar aquí esta noche. Estamos hablando de Yulia Navalnaya, quien es la viuda de Alexei Navalny, y también de Olena Zelenska, primera dama de Ucrania. Ambas dijeron que no querían formar parte de este evento que para muchos es una plataforma política aquí en Washington DC el día de hoy. Pero hablando de otros invitados, hay varios latinos, entre ellos dentro de la lista selecta de la primera dama se encuentra Yasmín Casares, quien es una hermana de una de las personas que murió en ese trágico tiroteo en Uvalde, Texas. Desde que su hermana perdió la vida, ella se ha dedicado a alzar su voz para que haya más leyes para protecciones en control de armas aquí en los Estados Unidos, un tema muy central para la Casa Blanca también. Pero el mandatario, aparte de culpar a Donald Trump de muchas de las tragedias que ocurren en este país y de culparlo de poder destruir la democracia de los Estados Unidos, podemos reportar, Carolina, que habrán varios cambios el día de hoy. El propio presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que el país está en declive y no importa lo que Biden diga esta noche, nada va a cambiar. Pero también le ha pedido a sus colegas republicanos que no interrumpan al presidente Joe Biden durante su discurso porque es el orden el que debe reinar el día de hoy. Y hablando de esa respuesta republicana en español, podemos reportar que estará a cargo de la congresista
Mónica de la Cruz. Ella es una nieta de trabajadores agrícolas mexicanos y fue criada por su madre soltera en Brownsville, Texas. Es la primera latina y republicana que representa al distrito número 15 en el Congreso aquí en Washington, D.C. Caro. Y bueno, también seguramente el expresidente Trump estará en su red social favorita, Truth Social, paso a paso, reaccionando a lo que diga el presidente Biden. Pero te pregunto, Edwin, ¿cómo está a esta hora la seguridad y qué se puede esperar para el resto del día de hoy? Sí, las medidas de seguridad son parecidas a las que se implementaron después de la insurrección al Capitolio. Estamos hablando de esas cercas de acero de casi 10 pies, al igual que las pequeñitas que ven un poco más al centro del edificio legislativo. Esto se da porque Carolina es una de las pocas veces aquí en Washington, D.C. donde la mayoría de los líderes están en este edificio. El presidente, la vicepresidenta, los 100 senadores, los 435 representantes, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el gabinete de la Casa Blanca, esto sin contar con el Estado Conjunto Mayor del Pentágono. Por eso, y además por la posibilidad de que haya muchas protestas por grupos que no están de acuerdo con el manejo del conflicto entre Israel y Hamás, es que la policía del Capitolio en conjunto con agencias federales han tomado todas las medidas para que esta noche todo se dé con normalidad. Soy Edwin Pitti reportando desde las afueras del Capitolio. Caro, vuelvo contigo al estudio con más de La Voz de la Mañana. Y bueno, seguimos con mucho más aquí en La Voz de la Mañana porque amanecen en su casa y junto a su madre en Nueva Jersey los 3 niños que hace unos días les presentamos aquí en La Voz de la Mañana. Seguramente se acuerdan de ellos, cómo habían sido encontrados solos en la frontera. Y nuestra colega Blanca Rosa Vilches nos trae las conmovedoras imágenes durante un anhelado reencuentro de estos niños, quienes por un año estuvieron separados de su mamá. Hay que verlo. No. Es una emoción que no la dejó dormir toda la noche. Que ya van a estar conmigo, que, ay, no, ni yo me la creo. Preparativos para ver a sus hijos después de un año. Los extrañé, mis osos. Un último recorrido para que los agentes de servicios infantiles se los entreguen. Ashley, de 6 años. Yamilei, de solo 3 años. Y el mayor, Alan, que a sus 9 años estaba a cargo de sus hermanitas. ¿Por qué las estás cuidando? Porque me lo dijeron. ¿Y tú crees que estás suficientemente grande para cuidarlas? Cuando los 3 cruzaron la frontera el 17 de febrero. Muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué parte? Porque mis hermanitas me pidían de comer y no tenía. Tú decías que eras muy pequeño para hacerte cargo de tus hermanitas. Sí. Fue muy duro, recuerda Ashley. Fue muy pesado para mí. ¿Qué fue lo más pesado para ti, mi amor? De cuidar a la bebé, de cambiarle el pañal. Ashley recuerda también cuando su mamá se despidió de ella en Puebla, México, hace un año. Cuando ella dijo que mis hermanos todavía estaban dormidos y yo me desperté. Cuando vi que ellos se iban y lloré. Huellas de la separación que expresa con dificultad y lágrimas aún la más pequeña. ¿Y tú cómo estás? ¿Ves? Mamá, yo te amo. Porque Ay, mi amor, no llores, mi amor. Ya estamos juntas, ¿ok? Ya estamos juntas y ya nadie nos va a separar, ¿ok? sí, mamá. Sí, mi amor. Ninguna decisión fue fácil, recuerda su madre. La desesperación la llevó a decidir que vengan con un familiar que los dejó al cruzar la frontera después de lesionarse un pie y no poder continuar el recorrido. Digo, ay, que sufrieron mis hijos, yo lloraba porque lo que estaban sufriendo, porque sí sé que sufrieron en el transcurso del camino. Admite sus temores. De que me los quiten o no, algo así, que me lleguen a deportar. Temores que están dispuestos a enfrentar en este nuevo capítulo en la vida de esta familia.